Roma, un imperio que abarcó continentes y redefinió la civilización. Pero ¿cómo es que uno de los imperios más poderosos de la historia cayó? Hoy exploramos 10 factores que llevaron a su colapso, y algunos te sorprenderán. Quédate hasta el final para entender cómo estos errores destruyeron el imperio desde dentro. Uno de los grandes golpes fueron las invasiones de pueblos bárbaros. Desde el norte y el este, tribus enteras comenzaron a entrar en las tierras romanas. La gota que colmó el vaso llegó en el 410, cuando los visigodos, liderados por Alarico, saquearon Roma. Para el imperio y su gente esto fue devastador, ya que marcaba una vulnerabilidad en la ciudad que alguna vez fue intocable. Pero eso no fue todo. Otras tribus, como los vándalos, llegaron hasta el corazón del imperio y saquearon Cartago y Roma una vez más en el 455. Con cada invasión, el imperio perdía recursos, tierras y su prestigio. La corrupción y los emperadores ineficaces también jugaron un papel clave. A medida que Roma se extendía, se hacía más difícil gobernarla de manera centralizada. Emperadores con poco interés en el bienestar del imperio permitieron que los funcionarios abusaran de su poder. En algunos casos, las luchas internas eran tan intensas que se sucedían emperadores cada pocos meses. Estas luchas de poder hacían que las políticas fueran inestables y el liderazgo débil. Los soldados perdieron confianza en sus líderes y los ciudadanos empezaron a cuestionar la autoridad de Roma. La economía romana entró en crisis con la creciente carga fiscal. Para mantener sus ejércitos y defender las fronteras, Roma impuso cada vez más impuestos a sus ciudadanos, en especial a los campesinos y trabajadores, quienes en muchos casos se vieron obligados a abandonar sus tierras. Además, el déficit en la producción y las guerras constantes agudizaron el problema. Con menos ingresos y una población cansada de los impuestos, la economía comenzó a colapsar. La distancia entre ricos y pobres aumentó, y la cohesión social empezó a romperse. Los romanos solían compartir un sentido de identidad y deber cívico, pero esto fue desapareciendo a medida que las élites se concentraban en su propio bienestar. El emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en dos partes en el año 285 para hacer la administración más fácil. El problema es que esto debilitó al imperio occidental, que tenía menos recursos y mayor exposición a las invasiones. Con el tiempo, el imperio oriental, con su capital en Constantinopla, prosperó mientras que Occidente se debilitaba. Esta división separó a Roma de gran parte de los recursos y del apoyo militar de Oriente. La economía de Roma se derrumbó en gran parte por la devaluación de la moneda. Las guerras y los gastos del gobierno hicieron que Roma comenzara a acuñar moneda con menos contenido de metal precioso. La inflación subió y Roma se volvió cada vez más dependiente del trueque. Sin una economía funcional, el imperio perdió una de sus mayores fortalezas. A medida que Roma perdía soldados romanos, comenzó a depender de mercenarios extranjeros para proteger sus fronteras. Estos soldados venían de las mismas tribus que habían invadido el imperio. Esto creó un problema. Muchos de estos mercenarios no tenían lealtad a Roma. En algunos casos, se volvieron en contra de quienes los contrataban. Roma estaba pagando a sus propios enemigos. Roma era conocida por sus valores de disciplina y responsabilidad, pero esto cambió. La llegada del cristianismo alteró las creencias, y muchos romanos ya no tenían el mismo sentido de deber hacia el Estado. Esta pérdida de valores fue uno de los factores que debilitó el espíritu militar y patriótico, lo cual, a su vez, afectó la estabilidad del imperio. Las epidemias, como la peste antonina y la peste de Cipriano, golpearon duramente a Roma. Estas enfermedades diezmaron a la población, afectaron la economía y dejaron al imperio sin trabajadores ni soldados. Sin suficientes personas para sostener la economía o las legiones, Roma estaba en serios problemas. Finalmente, el imperio bizantino prosperó mientras el occidental caía. Los recursos y la atención se centraron en el este, en Constantinopla, dejando a Roma sin el apoyo que necesitaba. Con el tiempo, la capital del mundo antiguo se desmoronó y el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. La caída de Roma fue un proceso largo y complejo, pero cada uno de estos factores fue debilitando el imperio hasta que ya no pudo sostenerse. ¿Crees que Roma pudo haber evitado su colapso? Si te apasiona la historia, suscríbete y activa la campanita para más videos como este.